Y ahora nos vamos a meter en un tema que consideramos importante y grave a la vez, porque tiene que ver con un hecho que sucedió en nuestra provincia, más precisamente en el interior de la provincia. Estamos hablando del departamento de Anta, donde se generó una situación que tiene como protagonistas a efectivos de la policía de la provincia, a un comisario, más precisamente Apolinario Saravia, y otros 3 policías, quienes están acusados por los delitos de abuso de arma agravado, privación ilegítima de la libertad, contra un joven de esa localidad. A partir de estos hechos, desde el Ministerio Público Fiscal, que conduce el doctor Abel Cornejo, la fiscal justamente de Derechos Humanos de la provincia, la doctora Verónica Simesen de Bielke, tuvo a su cargo esta causa y empezó con las actuaciones como corresponde, y a partir de la actuación de la fiscal, de la doctora Simesen, le tocaba actuar a quien es el juez de esta causa. Bueno, allí se generó una controversia, una situación bastante irregular y grave, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque aparecen otras figuras también dentro de lo que es el ámbito de la justicia, y la cuestión es que llegamos a una situación bastante grave, bastante comprometida, donde el juez, o mejor dicho, sí, decide apartar de la causa a la fiscal, lo que motiva la reacción del Ministerio Público Fiscal, y queda en una situación bastante irregular y grave. Queremos conocer detalles de este hecho, y para eso le hemos invitado justamente a la doctora Simesen de Bielke, que repito es fiscal de Derechos Humanos de la provincia, pertenece al Ministerio Público Fiscal, para que nos cuente, nos precise cómo es la situación y cómo continúa. Es nuestra invitada telefónica, así que la voy a recibir con mucho gusto a la doctora Simesen de Bielke. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está Verónica? Daniel Salmoral en Pacífico. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas noches. Bien, muchas gracias por su tiempo, gracias por atendernos, ¿no? Doctora, le pido una síntesis de cómo fue cómo se generan los hechos, cómo se llega a esta instancia, y lo que es más importante, cómo sigue, porque considero, al menos yo creo que no soy el único, que el hecho de buscar apartarla como fiscal de la causa, constituye un hecho realmente grave. Pero queremos escucharla a usted, doctora, así que atentamente estamos a lo que nos pueda decir. Bien, no solamente constituye un hecho grave, sino que es inusitado, ¿no? Exacto. Que un miembro del Poder Judicial, aparte un miembro del Ministerio Público, sobre el cual no tiene ninguna facultad, exacto, más que una facultad disciplinaria tal vez en el curso de un debate, ¿no? Uh-huh. Los hechos se suscitan por el mes de junio, a fines de junio, en estos videos que fueron, obviamente públicos, uh-huh, en donde se observa al jefe de la dependencia de la comisaría El Dorado, al comisario Mamani, junto a otros efectivos, quienes efectúan disparos hacia un vehículo que en ese momento no sabíamos de quién era. Se hace una investigación, se pide la detención y se le toma la audiencia de imputación a Mamani y al resto de los imputados, que son 4 efectivos más, y en la audiencia de imputación, el comisario Mamani pide, como un derecho de defensa, que hagamos una inspección ocular en el teléfono del auxiliar fiscal Sergio Dantur, de la localidad de Apolinario Saravia, porque él sostenía que había hecho una consulta previa para pedir la detención de Luciano Díaz. Vamos con una comisión, en realidad de la División de Investigaciones, le pide al auxiliar y a la fiscal, eran 2 teléfonos, uh-huh, si ponían a disposición, se les pregunta si ponían a disposición sus teléfonos oficiales, lo cual no hacía falta, pero es importante saber que esos teléfonos iban a ser inspeccionados por personal, no es que los peritamos a los teléfonos, se inspeccionaron, y cuando me llega el informe me doy con la novedad de que un auxiliar del Ministerio Público Fiscal le estaba entregando información a una persona que era investigada en ese momento por el Ministerio Público Fiscal
que ya había sido imputada en otra causa, que es la que tengo yo, pero además le iba adelantando qué medidas iba pidiendo yo que se realizaran. Claro, claro. Más allá de que las medidas no son secretas, porque no hay ninguna investigación puede ser secreta, salvo que exista algún peligro de frustración de la obtención de la prueba, las medidas no eran secretas, pero no corresponde que un miembro del Ministerio Público Fiscal, primero, conferencia con un imputado en los términos que además conferenciaba, ¿no? Con un trato claro de amistad. En un momento cuando Mamani le informa que tenía la audiencia conmigo el día lunes, él le dice suerte amigo en el mensaje, o éxitos amigo. A mí me llama la atención porque yo jamás me dirigí así con ningún personal policial que lleva adelante mis investigaciones. Pero de última eso no sería tan grave. Lo grave es que la auxiliar fiscal le pone a disposición la sede del Ministerio Público Fiscal para que el imputado vaya un día domingo y vea las causas que había en su contra. O sea, más o menos, perdón doctora, más o menos le estaba adelantando algo de lo que usted le podría llegar a preguntar, o más o menos como para que organice una estrategia de defensa sobre los parámetros de su investigación. Sí, en realidad no tenía que ver con mi investigación, sino con la otra investigación que se estaba llevando adelante por un hecho en el que tanto Mamani como Dantur participaron en el mes de enero, donde de manera ilegítima detuvieron a 5 efectivos policiales y los pusieron en prisión con un pedido falso al juez de garantías, y después se declara nulo todo porque claramente no había delito. Sin embargo, estos efectivos mientras tanto estuvieron presos. Como nosotros ya teníamos conocimiento de esa causa, cuando tomamos conocimiento de los mensajes del celular de Dantur, entiendo que lo que correspondía hacerlo era imputarlo, en primer lugar, por un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Correcto. Cuando nosotros juramos, como miembros del Ministerio Público Fiscal, en primer lugar juramos el secreto de nuestras causas, claro. ¿sí? Es decir, no podemos dar información, salvo a la prensa y dentro de lo que se puede, pero además había claramente un encubrimiento, ¿no?, sobre la otra causa que se estaba llevando adelante. Y dispongo, dentro de las facultades que me otorga el código, porque la medida se llevó a cabo un lunes a la noche y el martes yo dispuse que la fiscal de allá le comunicara a la audiencia de imputación, y en ese mismo acto de comunicación le pedí que secuestre el celular, oficial por supuesto. Él entrega el mismo celular que había sido inspeccionado. Voy a aclarar, el Ministerio Público nos entrega a los fiscales y a los auxiliares un teléfono oficial para tramitar consultas oficiales. Claro. Cuando nosotros incautamos ese celular, él dice yo tengo otro en mi casa, se incauta el otro teléfono de su casa y se pide al juez de garantías que ratifique ese secuestro. Eso está conforme a las normas del Código Procesal Penal. Hasta ahí todo venía bien. La defensa de Mamani pide la nulidad de la prueba incorporada en la otra causa, en el otro legajo contra Mamani. El Tribunal de Impugnación no le hace lugar, incluso no hace lugar al pedido de la defensa de Dantur, en el cual habían pedido la nulidad de esa inspección ocular. Eso fue por allá por el mes de agosto. En esa época, en el mes de agosto, el Tribunal de Impugnación me pidió un informe sobre qué teléfonos había inspeccionado y si los tenía secuestrados, lo cual fue contestado que se había inspeccionado tal número y que además estaba a disposición del juez de garantías en el depósito de bienes secuestrados, como cualquier elemento secuestrado. No lo tenía en mi poder. De hecho, ni siquiera entraron a la fiscalía, nunca vi físicamente los teléfonos. En el mes de fines de octubre, noviembre, no me acuerdo exactamente, la defensa de Dantur, cuando yo le pido a la jueza interviniente, porque también hay que tener en cuenta que hasta el juez de garantías hizo prejuzgamientos, así que pedimos su apartamento y nos hicieron lugar, pedimos que se haga la pericia sobre el celular y que se notifique a la defensa como corresponde. Llamativamente la defensa presenta un escrito diciendo que el teléfono sobre el que queríamos hacer la pericia no era el teléfono que le había entregado el Ministerio Público, sino que era un teléfono, una línea comprada por él de manera particular, por Dantur de manera particular. Imagínense la sorpresa de nosotros haber pedido un teléfono oficial para inspeccionar que no era personal. Entonces, cuando yo contesto ese pedido de la defensa de nulidad, le informo a la jueza todos estos pasos que le estoy comunicando a usted. En tal fecha hicimos esto, en tal otra fecha hicimos esto, en tal otra fecha hicimos esto, y ahora
esta nulidad que pretende la defensa de Mamani no es tal, porque el principio de nulidad de nuestro código dice que aquella persona que contribuyó a causar la nulidad no puede sentirse perjudicada. Claramente, hay miles de fallos al respecto. La jueza no hace lugar y la defensa de Dantur se va en una revocatoria in extremis al Tribunal de Impugnación y nos vamos con este, por así llamarlo, fallo, ¿no? Porque la verdad es que es una resolución totalmente ilegítima, en donde no solamente el juez me trata de mentirosa, sino que además me manda a investigar por la comisión de infracciones al Código Penal. El Código Penal tiene más de 300 artículos y no sé cuántas leyes complementarias, así que habría que buscar qué delito cometí, y decide, sin facultad alguna, apartarme directamente. Por lo cual yo no voy a dar cumplimiento a esa resolución, en primer lugar porque es ilegítima. El Poder Judicial y el Ministerio Público son dos órganos separados. Claro, correcto. Nosotros, a diferencia de otras provincias, no formamos parte del Poder Judicial. Exactamente, son un poder independiente, digamos, de lo que es el Poder Judicial. Económicamente, totalmente, exactamente. Es decir, el presidente de la Corte de Justicia tiene facultades disciplinarias sobre los miembros del Poder Judicial y el Procurador General sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal. Exacto. Sobre fiscales, auxiliares y todo el resto del personal. Quien puede imponer un apartamiento o una sanción es el Procurador General, pero el doctor Martínez ni siquiera le comunicó al Procurador General esta situación, que él puede entenderla como irregular, porque debemos una carta de buena fe, que entendió que fue irregular, para que sea él quien tome la decisión de hacerlo. Y actuó totalmente fuera de la competencia, por eso entiendo que es una resolución ilegítima. Pero además, hay algo que es importante y que no se comunicó, que en la resolución anterior, el mismo juez sostuvo que aun cuando uno utilizara un teléfono privado, si lo hace con carácter oficial, no había ninguna vulneración al derecho a la intimidad. Ahora dice todo lo contrario. Si usted me pregunta si me llama la atención, y me llama la atención porque desde el día cero que iniciamos la investigación en la zona de Anta, todas han sido piedras en el camino. Hemos tenido que sortear miles de obstáculos, hemos tenido que escuchar testigos que afirmaban situaciones que no habían ocurrido, hemos tenido que lidiar con pedidos reiterativos de las defensas de los imputados, contestando siempre o pidiendo siempre las mismas situaciones, al punto tal que, fíjese, volvieron a pedir que le levantaran la prisión preventiva a Mamani y al resto de los imputados, y los jueces siguen sosteniendo que no, porque es un hecho grave. Entonces, la verdad que bueno, esta es la situación actual. Yo no voy a dar cumplimiento, voy a seguir investigando, porque él además no declaró la nulidad de los actos consecuentes, así que creo que no tiene facultades y no voy a cumplir una norma que es ilegítima, porque mi función principal es velar por la legalidad. Exactamente. O sea, es un claro conflicto de poderes, digamos, un poder está avasallando otro, ¿no? Está imponiéndose, pretendiendo por lo menos imponerse sobre otro poder. Ahora, los hechos son graves, por los cuales los policías están sometidos al proceso, y mientras tanto los que están acusados siguen detenidos. Doctora, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué decidió el doctor Luciano Martini sobre ellos? Bueno, respecto de los imputados que están con prisión preventiva, porque acá hay 5 personas imputadas en la causa que le llaman el comisario Mamani. Perdón, doctora, permítame un paréntesis en esto para que la audiencia tenga en claro. Estamos hablando de 5 efectivos de la policía de la provincia, uno de ellos un comisario, ¿no? Exactamente. Bien. El comisario Mamani y 2 más están con prisión preventiva. Una de las efectivas que también iba en ese vehículo donde se ven los disparos y además participa de todo el resto de la situación que intentaban inculpar a Luciano Díez en la comisión de un delito, está con prisión domiciliaria porque es madre de un niño menor de 3 años y la ley le habilita, pero tiene prisión domiciliaria. Pero está con prisión, claro. Exactamente.
y el quinto efectivo no está con prisión porque se nos denegó la prisión, así que con este nuevo fallo del doctor Martínez y en el entendimiento, además de que él ha participado en estos hechos, la vamos a pedir seguramente en estos días. Ahora, doctora, ¿cómo se zanja? ¿Cómo se sale de esto? Porque acá lo que le queda, lo grave, digamos, el hecho, el relato suyo implica una gravedad extrema. Ahora, lo que le queda al ciudadano de a pie, como yo le digo, a cualquier hijo de vecino, es que acá hay un entorpecimiento sobre todo lo que usted vino actuando de acuerdo a lo que le dice la Constitución, el Ministerio Público Fiscal, porque hay una, digamos, para el común de la gente, hay una clara intención de proteger a quienes protagonizaron estos hechos porque son miembros de la policía de la provincia. Eso es lo que le queda al ciudadano que lo escucha muy de afuera al tema. Y eso de por sí es grave, porque estamos hablando entonces de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. La verdad que realmente es lamentable porque nosotros no podemos ser ajenos a la opinión de, como dice usted, del ciudadano de a pie de la justicia, ¿no? Lógico, claro. La opinión que hoy quienes operamos, me considero de operadora también del sistema judicial. Lógico, sí, sí. Es muy mala, si no diría pésima, es decir, reprobamos directamente nuestra gestión. Sí. Pero yo solamente puedo hablar del trabajo que hago, creo que he dado cuenta del trabajo que vengo haciendo. Tal vez en este año se haya notado un poco más. No, muchísimo, porque le tocaron causas. Desde siempre. No, por supuesto, bueno, quienes conocemos su trayectoria, pero muy particularmente este año, digamos, toda la tarea que llevó adelante usted, doctora, bueno, ha sido absolutamente notoria, digamos, descubrir para muchos ciudadanos de qué se trata la labor que lleva adelante. Ahora, ¿cómo se zanja esto? Porque usted dice, yo sigo, porque no me siento aludida, por así decirlo, no es competencia de, en este caso, de este juez, buscar que yo me aparte, ellos son otro poder, pero bueno, ¿cómo sigue la historia? Sí, la verdad que, desde el punto de vista procesal, vamos a apelar esa resolución. Sí. Por supuesto, uno no puede consentir una resolución ilegítima. Correcto. Así que el primer paso va a ser llevar adelante el recurso de apelación. Perdón, no es recurso de apelación, en realidad se llama recurso de inconstitucionalidad, pero bueno, es una apelación ante la Corte, con la esperanza de que se verifique que lo que yo le transmitía al Tribunal de Impugnación era cierto, y no como sostiene el doctor Martínez, que era falso, en primer lugar, por supuesto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que me olvidé decir, que el doctor Martínez resolvió toda esta situación con los argumentos que les puso la defensa nada más. Nunca pidió la investigación, lo que se llama el legajo, que es una carpeta con un montón de papeles, para verificar que lo que yo le dije por allá en el mes de agosto era eso y no otra cosa. Que tomé conocimiento de que el teléfono era de carácter particular cuando la defensa me lo informa, y no antes, porque imagínese, ¿cuál sería el sentido de que con el esfuerzo que significa llevar adelante una causa en contra de efectivos policiales y con las presiones que hubo en esa causa, porque no son menores, hemos recibido amenazas, por supuesto, hemos recibido personas que se han levantado, por así decirlo, en contra de la investigación del Ministerio Público Fiscal, levantando firmas pidiéndole al Procurador General que me aparten de la causa, lo cual no fue obviamente escuchado por el Procurador. Hemos llevado la investigación conforme todas las normas del Código Procesal y de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cuál sería el sentido de que yo cometiera semejante torpeza? No, claro. ¿Para proteger a quién? Si mi función es perseguir, no proteger justamente. A título personal, por supuesto, es una agresión muy fuerte por los términos que tiene la resolución. Sí, claro. Sí, realmente. Pero bueno, la verdad que yo en estos días he sentido mucho apoyo de la gente, lo cual a mí no me van a hacer claudicar. Yo voy a seguir con el mismo ímpetu que tengo, que muchas veces molesta, pero no voy a frenar mi forma de ser, porque siempre he sido así. Los que me conocen incluso de la profesión privada también saben que siempre he sido así. Entonces, si esto le da esperanzas a la gente de que no hay que claudicar,
bienvenido sea y empecemos a fortalecer un poco más las instituciones. Por supuesto, pero aparte, como dicen ustedes los abogados, toda su actuación, doctora Ximénez, está ajustada a derecho, como se dice, ¿no? Totalmente, no hay nada Claro. que esconder, no hay nada que mentir. Yo soy la primera interesada en que, en este caso le toca al doctor Dantur, pero si tuviera otra causa, que la tuve sobre otro auxiliar del Ministerio Público Fiscal, también lo imputé. Tal vez no fue tan famosa como esta, pero también lo imputé porque entendía que los hechos que él estaba cometiendo en el ámbito de su función eran un delito y hay una condena en este caso. Entonces, yo soy una persona que creo en las instituciones y trato de colaborar con mi trabajo para que haya credibilidad en las instituciones. Entonces jamás apañaría a un colega que está cometiendo un delito, además con la gravedad que es que implica ese delito, ¿no? Prestarle la llave de una oficina pública claro fiscal a una persona que está siendo investigado por el mismo órgano realmente es, uno no sabe si es una torpeza enorme o realmente hay algo más. O hay algo más, porque lo más práctico, digamos, para pensar mal y rápido sería, bueno, ¿cuánto le dieron para que haga eso, no? Es lo que surge casi naturalmente, ¿no? Ahora, el Ministerio Público al cual usted pertenece emitió un comunicado muy duro, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué repercusión tuvo lo que manifiesta ya institucionalmente el Ministerio Público Fiscal sobre este tema, doctora Siemens? Yo creo que era necesario, agradezco al procurador el apoyo, siempre me ha dado su apoyo público, pero fundamentalmente creo que era importante porque el mensaje que yo leo de esta resolución es: si ustedes como fiscales se meten en ciertos lugares, los mandamos a investigar. Es claramente una situación de amedrentamiento hacia quienes tenemos la obligación de investigar. Entonces, lo he hablado con algunos compañeros, colegas, fiscales, donde claramente hay una preocupación, porque nosotros, como siempre digo, no importa quién es la persona a la que se está investigando. Acá lo que importa es la conducta que esa persona cometió y si es un delito. Y creo que he dado cuenta también de eso cuando por supuesto. Económicos, o sea, claro. Ahora, doctora Siemens, quizás no debería hacer esta pregunta, pero digamos en el tenor de todo esto, ¿ve alguna implicancia política en este tema? A lo mejor alguna cuestión de corte netamente político, diciendo, bueno, el Ministerio Público con el procurador a la cabeza, los fiscales, que no se metan con nosotros, molestan. Bueno, hay varios políticos que ya han hablado de este tema, ¿no? Y han hablado de mi persona, han hablado de otros fiscales, algún diputado que se siente perseguido por los fiscales. Bueno, a ver, nosotros no perseguimos, vuelvo a repetir, a las personas, ¿sí? Nosotros perseguimos a quienes cometen delito, no importa si es diputado, no importa si es el presidente de la República. Ay, doctora, la perdimos, la estamos escuchando fantástico y esta última parte se nos fue le fue en la onda, como se dice. Hola. A ver, no me diga que lo hemos perdido. Hola. Ahí estamos de nuevo. Bien. Sí, perdimos la última partecita, por favor, doctora, si lo puede repetir. Usted me preguntaba sobre el tema político y claramente ya la política ha intentado meterse en las investigaciones de los fiscales, ¿no? Cuando un fiscal imputa por instigación a cometer delito o en ciertas otras situaciones donde nos han dicho que tengamos cuidado si investigamos a la policía. Bueno, hoy a mí me toca esa función y yo no tengo miedo a nadie. A la única persona que le tengo miedo es a Dios. Eso le iba a preguntar. ¿Usted en algún momento se sintió amenazada, tuvo miedo, digamos, por algún tipo de represalia contra usted, su familia, que pudiera ocasionar este accionar suyo, doctora? Me imagino que no, porque si no, no sería fiscal. Pero ahora claramente. No tengo miedo. He recibido algunos comentarios sutiles como molesta esta fiscal, hay que callarla a la fiscal, pero bueno, no, la verdad es que no tengo miedo
y en el momento en que reciba en forma directa una amenaza, por supuesto que lo voy a hacer público y investigar hasta las últimas consecuencias de quién viene. Exacto. Doctora, nosotros a través de nuestro programa con nuestra audiencia, digamos, recién nos metemos en el tema, pero la idea será acompañarla, estar al lado en la medida en que usted lo necesite, porque creemos, a través de la información obviamente, porque creemos que es la manera que nosotros, digamos, tenemos que acompañar, ¿no es cierto?, todo lo que sean procesos de este calibre en la investigación. Así que lo vamos a seguir al tema, la vamos a seguir acompañando, repito, desde el punto de vista informativo. Así que estaremos atentos a todo lo que suceda con esta cuestión, doctora Simensen. Sí, por supuesto. Yo soy una persona que me parece importante como funcionaria dar cuenta, ¿no?, de mis actos. Creo que así lo he hecho y lo voy a seguir haciendo en la medida que uno pueda hablar de ciertas causas, ¿no? No, obvio. No, pero claro, jamás me voy a esconder atrás de una oficina o en un despacho sin recibir a nadie, sin escuchar a nadie. Mi teléfono lo tiene, creo que hoy lo tiene media salta y un poco más, porque realmente recibo mensajes de todos lados. Sí. Pero bueno, no, esto no, como le vuelvo a repetir, si el momento que sienta miedo, si sienta amenaza por mi vida o por la de mi familia, tengo que dar un paso al costado. Exactamente. Así debe actuar la justicia a través de los magistrados, ¿no? Como el caso suyo. Doctora, ha sido un gusto, un placer, nos ha ilustrado sobre esta situación gravísima, muy delicada, y reitero, el acompañamiento en todo lo que tenga que ver con este tema, así que estaremos atentos y ante cualquier circunstancia, cualquier novedad, estaremos charlando de nuevo, ¿sí? Por supuesto, siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Le agradezco, le mando un beso, doctora, ha sido muy amable, ¿eh? Hasta luego. Chao.